Bueno, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe, se ve el Meet ahora. Sí, profe. Ahora Perfecto. se ve el... Bien. Bueno, vamos a ver vamos a empezar a ver la última unidad, digamos, del teórico, que es el sistema de gestión de archivos. ¿Sí? Eh, el sistema de gestión de archivos bueno, es bastante complejo. Así que, bueno, merece por lo pronto que lo tratemos separado del resto. Y incluso hay por ahí un poco de discusión si es realmente eh, similar a las otras capas del sistema operativo o hay que hacer una clasificación propia para el sistema de gestión de archivos. Básicamente la idea del sistema de gestión es, del lado del usuario, ¿sí? Es, bueno, darle aplicaciones y utilitarios para administrar los archivos que el usuario crea, ¿sí? Con los datos del usuario. Del lado del hardware, del lado del control, digamos, del lado de la capa de hardware, eh, tiene una particularidad el sistema de gestión de archivos, y es que las estructuras de control, ¿sí? No son volátiles como las del resto del sistema operativo. ¿Sí? O sea, ustedes saben, por ejemplo, las tablas de memoria, los procesos, todo ese tipo de tablas de estructura de control que el sistema operativo genera. Hay que crearlas desde cero cada vez que el sistema operativo arranca, y cuando uno apaga el sistema, toda esa información desaparece, digamos, ¿no? Es volátil básicamente de una sesión a la otra. En el caso del sistema de gestión de archivos, no, porque no es volátil, obviamente, porque una de las razones por las que tenemos archivos es que sean permanentes, que la información no se pierda de una sesión a la otra. Entonces las estructuras de control del sistema de gestión de archivos tampoco son volátiles. Esas estructuras de control quedan almacenadas en el almacenamiento secundario, ¿sí? Junto con los archivos. Básicamente, cuando el sistema arranca, lee las estructuras de gestión de archivos del almacenamiento secundario y las carga en memoria para manipularlas y utilizarlas mientras el sistema está funcionando. Y antes de que el sistema se apague, digamos, la idea es asegurarse de que toda la información de las estructuras de control y de gestión de los archivos quede actualizada en el almacenamiento secundario, ¿sí? Cosa de que la próxima vez que arranquemos la información esté correcta. Si eso no sucede, digamos, si por alguna razón eh, la información que está en la memoria principal mientras el sistema está funcionando no refleja el mismo estado que refleja la copia en el almacenamiento secundario, y nosotros apagamos el sistema, cuando arranquemos, bueno, vamos a leer lo que está en el almacenamiento secundario, que no necesariamente puede ser lo más nuevo, ¿sí? Ahí es cuando generalmente se producen fallas, digamos. A usted seguramente le ha pasado que se corta la luz o pasa algo con la alimentación y el sistema se apaga. Después, cuando vuelve a arrancar, siempre aparece algún problemita con el sistema de archivos que hay que arreglar, digamos. La mayoría de los sistemas de archivos más o menos modernos toleran fallas de ese tipo. Puede ser que se pierda información, ¿sí? Pero el sistema de archivos sigue funcionando, digamos, se puede reparar y el sistema de archivos sigue siendo útil. Antes, los sistemas de archivos más viejos no toleraban eso y directamente se rompían completamente o perdíamos archivos enteros cuando pasaba una cosa así, que se cortaba la energía eléctrica, por ejemplo, antes de que estuviera actualizada la información en el almacenamiento secundario. Hay, bueno, muchísimos sistemas de gestión de archivos. En esta clase de hoy vamos a ver generalidades, y en la clase que viene vamos a ver un ejemplo de un sistema de gestión de archivos, no digamos moderno, pero bueno, no es muy moderno, digamos, pero tiene muchas características comunes con los sistemas más modernos, digamos. Vamos a manipular un poco ese sistema de gestión de archivos como para que ustedes vean cómo está organizada la información en un caso real, digamos.
Entonces, bueno, ahora en esta clase vamos a ver una parte más general, ¿sí? De los sistemas de gestión de archivos. El objetivo, bueno, como lo decía recién, digamos, lo que queremos hacer es que todo este sistema de gestión nos te debería garantizar que los datos que encontramos en los archivos cuando los leemos sean válidos, ¿sí? Es decir, que no hayan sido alterados. Por otro lado, por supuesto, vamos a tratar de optimizar el desempeño, es decir, que el procesamiento sea lo más ágil posible, tanto desde el punto de vista del sistema como desde el punto de vista del usuario. Tenemos que soportar múltiples usuarios, ¿sí? Generalmente los sistemas de computación tienen más de un usuario, como ustedes saben, entonces, bueno, el sistema de archivos tiene que estar al tanto de esto. Algo que es importante es, desde el punto de vista de los procesos, ¿sí? No necesariamente tienen que saber cuál es el sistema de archivo que se está utilizando, ¿sí? Para el proceso, la interfaz de manejo de archivos debería ser estandarizada, única, provista por el sistema operativo, sin importar cuál sea el sistema de archivo que se está utilizando, ¿sí? Yo, por ejemplo, no sé, podría usar Extension 2, Extension 4, JFS, cualquier sistema de gestión de archivos, y mis procesos deberían funcionar igual, ¿sí? Independientemente de cuál es el sistema de gestión de archivos. Esa capa que hace la traducción, bueno, acá se considera como la capa más alta del sistema de gestión de archivos. Bueno, y obviamente soportar la mayor cantidad de dispositivos posible, ¿no? Y deberíamos poder soportar cualquier dispositivo de almacenamiento secundario. Eso, por supuesto, no siempre sucede, pero bueno, es uno de los objetivos, digamos. Si esto lo miramos desde el punto de vista del usuario, de los procesos que utilizan el sistema de gestión de archivos, entonces las actividades son estandarizadas, como dijimos, ¿sí? Nosotros queremos que nuestros procesos puedan crear archivos, borrar archivos, leerlos, escribir en ellos, modificarlos, moverlos, ¿sí? Son toda una serie de actividades generalizadas que suponemos que los sistemas de archivos van a soportar, digamos, sin importar qué sistema de archivos sea, ¿sí? Otra cosa que queremos hacer, lo que mencionábamos recién cuando hay múltiples usuarios, es controlar el acceso, ¿sí? No queremos que cualquiera pueda modificar mis archivos o pueda leerlos, ¿sí? O pueda incluso saber que existen. El sistema me debería poder permitir controlar eso, ¿sí? Bueno, obviamente ser capaz de manipular la información dentro de los archivos, ¿sí? Poder extraerla, copiarla, moverla, bueno, hacer backups y fundamentalmente administrarlos, es decir, que sea simple saber dónde se encuentran los archivos y qué es qué, ¿sí? Vamos a ver que eso uno está acostumbrado a la existencia del sistema de archivos y su estructura, que es medio universal ya, pero eso no necesariamente es evidente, digamos. Acá en esta figurita de acá hay bueno, es un esquema muy de alto nivel de una forma de clasificar el sistema de gestión de archivos, ¿sí? El sistema de gestión de archivos es toda la caja grande esta que está conectada con el programa de usuarios, ¿sí? Lo dividimos en capas, ¿sí? Con los dispositivos los drivers de dispositivos en la capa más baja, lo que está más cerca del hardware, y fíjense la estructura de archivos que vimos la otra clase en la capa más alta, ¿sí? Entre medio tenemos tres capas, la entrada y salida lógica, el supervisor básico de entrada y salida y el file system básico que vamos a describir ahora una por una brevemente, digamos. Empezando por abajo, lo más cercano al hardware, ¿sí? Tenemos los drivers de dispositivos, módulos, o bueno, como quieran llamarlos. Es software que está bien cerca del hardware, que es diferente, cambia con el hardware, ¿sí? Para cada fabricante de hardware tenemos uno nuevo, uno diferente, y son los que se encargan de controlar los dispositivos de almacenamiento.
bueno, son básicamente la última etapa del software que se comunica con el dispositivo de entrada y salida. Lo vamos a considerar como parte del sistema operativo, ¿sí? Encima de estos, ¿sí? Volvamos a la figura de nuevo, tenemos el sistema de archivos básico, ¿sí? Está hablando con los dispositivos, los device drivers, y se encarga de, digamos, proveerle a los device drivers los bloques de datos que queremos escribir y recibir los bloques de datos que estamos leyendo, ¿sí? Se encarga de mover estos bloques desde el dispositivo a los buffers existentes en memoria que ha creado el sistema operativo para almacenar esta información, ¿sí? Lo único que reconoce de la información es el bloque, ¿sí? Es la resolución máxima que tiene de información, y además no entiende de la estructura de esa información, no sabe si son números, si son letras, si es una base de datos, nada. Simplemente se encarga de mover bloques desde el dispositivo de almacenamiento secundario a la memoria, ¿sí? Obviamente es la capa que se encarga de ubicar esos bloques en el dispositivo. En qué parte del dispositivo de almacenamiento van a estar ubicados cada uno de esos bloques de datos. Si subimos un nivel más, ¿sí?, al supervisor de entrada-salida, ahora esta capa de software sí reconoce la existencia de los archivos, ¿sí? No solamente trabaja con bloques de datos como la capa que discutimos recién, sino que reconoce la existencia de los archivos y tiene o maneja, digamos, estructura de control referida a los archivos. Hace la planificación de acceso, es decir, bueno, en qué momento vamos a iniciar la transferencia de datos desde o hacia el dispositivo para optimizar el desempeño, ¿sí? Y es con la capa que controla los buffers de entrada y salida, donde el sistema básico va a escribir los bloques de datos. Si subimos una capa más todavía, la capa de entrada y salida lógica ya le permite a los usuarios y los programas, digamos, manipular los registros dentro de los archivos. Fíjense que ahora, una vez que pasamos por el buffer de memoria, ahora la unidad de datos son los registros, ¿sí? Esta capa presenta a la capa superior una interfaz básica para acceder a los registros del archivo y, bueno, tiene una información de en qué estado está el procesamiento de datos de los archivos. Por ejemplo, dónde está el puntero de lectura de un archivo particular, ¿sí? Por último, subimos a la capa más alta y está el método de acceso que la que directamente habla con el proceso, ¿sí? Y es la que provee esa interfaz estándar que hablábamos recién de abrir, cerrar, leer, escribir, modificar, ¿sí? Bueno, la forma en la que se accede al archivo va a depender de la forma que esté organizada la información en el archivo, pero la interfaz hacia los procesos es estandarizada. Entonces, acá creo que lo más crítico es entender que desde el dispositivo de almacenamiento manipulamos bloques de datos, ¿sí? El dispositivo almacena bloques de datos. Y desde el lado del programa del usuario ya habíamos visto que manipulamos registros, ¿sí? Entonces, la conversión de bloques a registros sucede cuando los datos se encuentran en los buffers de memoria del sistema operativo, ¿sí? Yo leo bloques del dispositivo y los escribo en los buffers, y cuando saco esa información del buffer para dársela al programa del usuario, la unidad es el registro, ¿sí? En el otro sentido también se cumple eso, digamos, el programa del usuario provee registros que se almacenan en los buffers, y después el sistema de almacenamiento de archivos o de gestión de archivos agrupa esos registros en bloques de datos, y eso es lo que le entrega al driver del dispositivo para escribir en el almacenamiento secundario.
Bien, entonces ahora ya subiendo un poco a una capa lógica, digamos, completamente abstracta del almacenamiento en sí y del hardware, vemos un poco cómo se organizan los archivos. Y esto obviamente ustedes ya todos lo conocen porque lo utilizan permanentemente, ¿sí? La estructura más común utilizada para organizar archivos es los directorios jerárquicos, ¿sí? Estos directorios, en definitiva, son estructuras, ¿sí?, de control que contienen información sobre los archivos. En sí, como dijimos que, yo les había dicho recién que esta estructura de control se almacenan en el dispositivo de almacenamiento secundario para que cuando el sistema se apague, la estructura permanezca. Entonces, los directorios son básicamente archivos en sí mismos, ¿sí? Son archivos especiales a los cuales el usuario solamente lee y escribe en ellos utilizando funciones que le provee el sistema operativo, ¿sí? Normalmente, un usuario o un proceso no va a abrir un directorio, un archivo directorio digámoslo de esa manera, yo no voy a ir a abrir un archivo directorio con un fopen y ver qué es lo que hay adentro, ¿sí? Yo voy a usar la funcionalidad que me provee el sistema operativo para manipular el directorio. La información que contiene el directorio sobre los archivos es variada, entre otras, bueno, dónde está ubicado, para encontrarlo, dónde está ubicado en el almacenamiento secundario, ¿no? Para que el sistema sepa dónde está guardado ese archivo y lo puede ir a buscar. ¿Quién es el usuario que es el dueño o propietario del archivo? Y una serie de permisos, ¿sí? Veamos un poco más de detalle, digamos. Para cada archivo dentro de un directorio, ¿sí?, tenemos, bueno, un nombre de archivo, ¿sí?, que lo elegimos cuando lo creamos, después lo podemos cambiar si queremos. ¿Qué tipo de archivo es? ¿Sí? Y en algunos casos la forma en la que está organizada la información dentro de ese archivo, ¿sí? Esto no siempre se cumple. Recuerden que esto es bastante general, digamos. Indica si hay más de un dispositivo de almacenamiento secundario en el sistema, indica en cuál de ellos se encuentra el archivo, indica dónde comienza, dentro del dispositivo de almacenamiento secundario, dónde comienza el archivo, qué tamaño tiene, ¿sí?, para saber hasta dónde se está ubicado, digamos, y en algunos casos cuál es el tamaño máximo que podría tener ese archivo, ¿sí? No todos estos campos existen, digamos, en todos los file systems. Después, con respecto al control de acceso, tenemos quién es el dueño, la identidad del dueño del archivo, ¿sí?, y los permisos. ¿Qué cosas se pueden hacer en este archivo? Se puede leer, se puede escribir, etc. Ahora vamos a ver un poco más de detalle de eso. Bueno, y después una serie de datos de información general, digamos, fechas, identidades, ¿sí?, de modificación, de lectura, etc. Cosas medio misceláneas, digamos. Fíjense que, a ver si lo tengo acá. ¿Sí? Con esta aplicación, el LS, digamos, le estoy diciendo al sistema operativo, ¿sí?, que abra el archivo del tipo directorio, TMP, ¿sí?, y me diga qué es lo que tiene adentro, digamos. Lea esa información que acabamos de revisar y me la muestre en la pantalla, ¿sí? Entonces, fíjense que el programa me muestra parte de la información, no me muestra todo, pero, bueno, está lo que decíamos recién, digamos. Fíjense, la primera columna son los permisos, ¿sí? En este caso, lo que Linux me suele mostrar es el permiso de usuario, es decir, el permiso que tiene el dueño. En este caso, el dueño soy yo, ¿sí?, Hugo. Y tengo permiso de lectura y escritura. No tengo permiso de ejecución en este último archivo que estoy viendo acá. Fíjense que yo podría cambiar eso.
ZYXB. Entonces ahora le cambié, le agregué permiso de ejecución, ven que aparece la X. Bueno, la aplicación esta me lo cambia de color a los ejecutables, para que me dé cuenta que son ejecutables. Después, bueno, los permisos de usuario, los permisos del grupo, que en este caso es el grupo del Hugo también, de mi usuario, y después los permisos que tienen todos los otros usuarios del sistema. Fíjense que el único que tiene permiso de escritura soy yo, y ni personas del grupo ni los otros usuarios pueden escribir en ese archivo. Eso quiere decir que el único, por ejemplo, el único que puede borrar este archivo es el usuario Hugo, ¿sí? Y el administrador, obviamente. Los otros usuarios no pueden borrarlo, pero todos pueden leerlo, ¿sí? Y todos pueden ejecutarlo, tratar de ejecutarlo, digamos, porque yo le acabo de cambiar la bandera de ejecución, ¿sí? Bueno, después está el tamaño y la fecha de creación del archivo. Esa es la información que en este caso me provee el utilitario. Y esa información la saca de abrir el archivo TMP. Abre ese archivo y la lee a la información y me la muestra en pantalla. ¿Sí? Ese archivo es el directorio que estábamos mencionando recién. Bien, ahora, entonces, nosotros tenemos un archivo que es el directorio, que tiene información sobre el resto de los archivos, ¿sí? Y después tenemos los otros archivos, ¿está bien? Entonces, eso es una primera capa de información. Ahora bien, para el usuario, ¿sí? Esta organización, ¿sí? No es suficiente, digamos. ¿Por qué? Porque es muy incómodo tener todos mis archivos en un solo directorio, ¿sí? Tendría, bueno, acá tengo un montón, yo de todos modos, pero ¿cuántos archivos tengo acá? Bueno, hay 2000 archivos acá en este directorio, por ejemplo. Ahora, el sistema más o menos de tener, no sé, 70, 80.000 archivos en el file system. Tener todos esos archivos metidos en un mismo directorio podría ser incómodo y surgen otros problemas. Por ejemplo, yo no podría tener dos archivos con el mismo nombre, por ejemplo. Uno no puede tener dos archivos con el mismo nombre en el mismo directorio, ¿sí? Porque si pasa eso no tengo cómo distinguirlos, como si cuál es cuál, digamos. Entonces, para evitar esos problemas se arma la estructura jerárquica, ¿sí? Una estructura jerárquica que quiere decir que yo tengo un directorio principal, ¿sí? En este caso el directorio raíz. En ese directorio, dentro de ese directorio, tengo una serie de archivos. Esos archivos dentro de ese directorio pueden ser archivos de datos, o archivos comunes, digamos, o otros directorios, ¿sí? Y dentro de cada uno de esos directorios tengo más directorios y más archivos, ¿sí? Voy armando una estructura de árbol, digamos, para organizar los archivos. Algo como lo que estoy mostrando ahora en pantalla, ¿sí? Tengo un directorio principal y dentro del subdirectorio. Fíjense, me acabo de dar cuenta que esta filmina dice subdirectory en vez de subdirectory. Hace 10 años que la uso la figura y me acabo de dar cuenta. Encima a todos, dices. Sí. Profe, sí. me queda una duda. Por ejemplo, justamente el directorio temp tiene como un comportamiento especial, por así decirlo, porque entiendo yo que son datos que una vez que o sea, son datos que están en disco. Están en disco, ¿no? Están en almacenamiento secundario. Sí. Sin embargo, cuando nosotros apagamos o sea, la computadora, que la RAM se desenergiza, esos datos se pierden. Sí, correcto. ¿Es correcto? Bien. Digamos, ahí lo que pasa no es que se borren porque se apaga la energía, sino que el sistema operativo los borra a propósito, los archivos. Exactamente, eso es lo que yo quería preguntar. Sí. El sistema operativo. El Linux, en el caso del Linux, lo borra a propósito el directorio. Creo que es cuando arranca. Una de las cosas que hace al arrancar es borrar el contenido del directorio TMP.
Claro, justamente eso quería preguntarle, porque bueno, estos directorios tienen como un comportamiento especial dedicado. ¿En qué Sí. parte del sistema entra ese comportamiento? Bueno, digamos, en el caso de Linux, la definición de qué es lo que hace cada directorio, ¿sí? Está casi estandarizada. Digamos, el POSIX, perdón, la definición de estos directorios se escribió una definición de la utilización de estos directorios y se trata de mantener, ¿sí? O sea, los binarios van en barra bin, la configuración va en etcétera, las librerías van en lib, ¿sí? Está descrito, está todo documentado, digamos, qué es lo que va en cada directorio, no es que cada uno hace lo que quiere, digamos. Claro. Y bueno, una de las definiciones es esa, que el directorio barra tmp, ¿sí? Este que está acá, fíjate que está acá marcado en verde, es temporal, ¿sí? O sea, uno no puede esperar que... yo podría evitar que el sistema lo borre, ¿sí? Por configuración, no me acuerdo exactamente de dónde era esto. Creo que era cuando arrancaba. Bueno, no sé si lo voy a encontrar ahora, pero creo que era cuando arrancaba, o no me acuerdo si era cuando arrancaba o cuando se apagaba, pero es un comportamiento que se puede configurar. Yo le puedo decir al sistema, bueno, cuando arranque no borres el TLP, que queden los datos, ¿sí? De una. Pero digamos un comportamiento que el sistema tiene definido en algún momento, Exacto, cómo se va a comportar cada directorio, y es exacto, algo uniforme a todos los Linux. exacto. Sí, hay una variedad, siempre no son idénticos, obviamente, porque esto no es un estándar fuerte, digamos, pero se respeta muchísimo porque digamos, yo paso de una versión de Linux a otra, yo desarrollo una aplicación, ¿sí? Hago un paquete con una aplicación para Linux, y bueno, uno espera que las cosas estén más o menos en el mismo lugar, ¿sí? Si no, voy a tener que estar configurando el paquete del programa para cada distribución diferente, digamos. Mientras más parecido sea la estructura de directorio de las distribuciones, más fácil es preparar software para todas, digamos. Entonces se trata de respetar bastante eso, digamos. Claro, entiendo. Bien. Bueno, entonces estábamos viendo esta historia estábamos viendo esta historia de la estructura jerárquica, ¿sí? Que es una forma de identificar unívocamente archivos, ¿sí? Supónganse que, bueno, este que está acá, de arriba, este file de la derecha es uno y este file de acá abajo a la izquierda es otro archivo, los dos tienen el mismo nombre, ¿sí? Ahora, eso no es un problema porque el archivo completo se identifica por todo el camino que hay que seguir desde el directorio maestro hasta el archivo para encontrarlo, ¿sí? El nombre completo del archivo para identificarlo es master directory subdirectorio 1 file, ¿sí? Y el nombre de este otro va por otro camino. Entonces eso me permite identificarlos unívocamente a los archivos. Y aparte tiene el beneficio agregado que los puedo organizar, me ayuda a organizarlos de una forma que yo, el usuario humano, lo puedo entender más o menos fácil, digamos, ¿sí? Incluso si entender este árbol es muy difícil, me dibujan una carpetita amarilla, ¿sí? Para mí que no puedo... miren, me hacen un archivito ahí y le ponen una carpetita acá que se supone que ustedes probablemente nunca en su vida han visto una carpeta de estas, pero bueno, se sigue usando el icono, digamos, para indicarme que esto es un directorio, ¿sí? Este icono gráfico me dice que es un directorio. No Estoy sé, yo no compartiendo estoy cualquier cosa, viendo. perdón. Sí, no, estoy tratando de compartir una aplicación, pero no puedo acá. Pero bueno, ustedes han visto las carpetitas amarillas que se ven en el manejador de archivos gráficos, ¿sí? Que indica que es un directorio lo que están viendo, una carpeta, se le suele decir, simplemente para que yo entienda qué es eso, digamos. Abro esa carpeta y adentro están los archivos, digamos. Y gran parte de la estructura esta, por un lado, es lo que decía recién, digamos, una necesidad real de poder distinguir un archivo de otro, ¿sí?
Y otra necesidad que tiene igual valor es organizar la información de una forma que el usuario la pueda manejar, y la pueda entender bien y pueda encontrar cosas y guardar cosas, ¿sí? sin confundirse, digamos, que sea algo fácil de hacer. Entonces, bueno, tenemos acá, en el caso de Linux, tenemos esta estructura, y generalmente los datos del usuario se encuentran suelen encontrarse en barra home, ¿no? Home. Y acá están todos los usuarios del sistema, ¿sí? Este directorio Lost and Found es algo propio del file system, que cuando el file system, bueno, lo que decíamos recién, digamos, cuando el file system, uno apaga el sistema con un problema, digamos, y el file system arranca y encuentra que hay algo que no es consistente, ¿sí? Marca los bloques dentro del disco como huérfanos y los copia, los mete adentro arma archivos con esos bloques huérfanos y los mete adentro de este directorio, ¿sí? Entonces después uno, si realmente ve que perdió información por ese evento de que se cortó la luz o lo que sea, puede entrar a este directorio y buscar ahí esa información abriendo esos archivos que se generan automáticamente. Yo, bueno, por suerte nunca tuve que hacer una cosa así porque es bastante difícil, digamos, son porciones de archivos. Si son archivos de texto, bueno, se puede abrir y leer, pero son binarios, es bastante difícil reconstruir la información, digamos. Pero bueno, está para eso ese directorio Lost and Found. Bueno, y yo puedo seguir, ¿sí? Por ejemplo, docencia, hizo 1, ¿sí? Acá tengo más directorios con cada año, entonces yo voy entrando a estos directorios y encuentro los archivos que quiero. Esto, obviamente ustedes lo saben hacer perfectamente. Bien. Bueno, entonces acá lo que decía recién, la estructura de árbol nos permite distinguir dos archivos con el mismo nombre, ¿sí? Siempre y cuando estén en directorios diferentes. Es la única condición que le ponemos a los nombres de los archivos. Digamos. No puede haber, bueno, no es la única, pero es una de las condiciones que le ponemos, no puede haber dos archivos con el mismo nombre en el mismo directorio, ¿sí? Ahora bien, la estructura del archivo directorio, ¿sí? Yo cuando hago el ls y leo el contenido del archivo home, ¿sí? El archivo en sí está estructurado de una manera, ¿sí? Tiene campos y registros, como ya ustedes saben. Son todos registros fijos, ¿sí? Tienen la información definida de manera previa, digamos, es decir, toda entrada de directorio tiene que tener permisos, tiene que tener el usuario, el grupo, el tamaño, la fecha, el nombre, ¿sí? El campo del nombre, dependiendo del file system, puede o no tener un tamaño fijo, máximo. Por ejemplo, yo no puedo hacer nombres de más de, no sé, 256 caracteres, por ejemplo. O en sistemas de archivo más viejos, por ejemplo, los sistemas de FAT viejos, no sé, más de 8 caracteres, 8 más 3, no podía tener, por ejemplo. Entonces hay reglas para el nombre de los archivos y los directorios son archivos estructurados, ¿sí? Tienen cada registro tiene sus campos, como lo estamos viendo acá, y todos los registros son iguales, tienen los mismos campos, todos los registros. Bien. Bueno, esta es otra forma de mostrar lo que estábamos viendo recién en un ejemplo nomás, ¿eh? Bueno, no hay gran cosa acá, digamos, directorios, archivos, etcétera, para encontrar. Si yo quiero encontrar, fíjense, tengo dos archivos con el mismo nombre, ABC y ABC, pero como están ubicados en directorios diferentes, yo los puedo distinguir uno de otro utilizando todo el camino que uso para llegar, ¿sí? Desde el directorio maestro, entro al directorio usuario B, de ahí entro a Word, de ahí entro a unidad A y ahí está el archivo ABC. En otro caso, entro al directorio usuario B y en vez de entrar a Word, entro a Draw
y ahí está el otro archivo ABC, ¿sí? Entonces ahí distingo dos archivos que tienen, si bien el archivo tiene el mismo nombre, gracias a la estructura de directorio yo puedo distinguir uno de otro fácilmente, digamos. Bueno, aparte de acceder a mis propios archivos, está el tema de los sistemas multiusuarios, ¿sí? Tengo que poder controlar el acceso, ¿sí? Los derechos de acceso y hay dos problemas acá cuando vamos a compartir archivos. Uno es los permisos, quién puede hacer qué con ese archivo. Y la otra es si hay más de un usuario con permisos para acceder al archivo, ¿cómo hacemos para administrar los casos en los que los dos usuarios tratan de acceder al archivo al mismo tiempo? ¿Sí? Eso puede ser, bueno, es un problema de gestión, digamos, que alguien lo tiene que resolver, digamos. Los derechos de acceso, bueno, en el caso que les mostraba recién del Linux, son básicamente estos campos, ¿sí? 3 tipos de permisos para el usuario, para el grupo y para el resto de los usuarios, ¿sí? Es una configuración bastante común. Ahora, esos no son todos los permisos que existen, ¿sí? Se podrían, de hecho existen otros file system que tienen o bien más granularidad o alguna porción de uno de estos que están en esta lista, digamos. Yo puedo tener, por ejemplo, ningún tipo de permiso, es decir, ningún derecho de acceso, digamos, es decir, que no puedo, ni siquiera puedo saber que el archivo existe, ¿sí? O puedo tener permiso para saber que el archivo existe y quién es el dueño, pero nada más, ¿sí? Puedo tener permiso de ejecutarlo al archivo, es decir, que yo puedo pedirle al sistema operativo que genere un proceso y lo cargue en memoria a ese archivo y lo ejecute, pero no puedo copiarlo, por ejemplo. No puedo pedirle al sistema operativo, bueno, agarra este archivo y ponerlo en otro lado, ¿sí? Solamente puedo ejecutarlo, pero no puedo copiarlo, ni leerlo, ni abrirlo, ¿sí? Después otro permiso es leerlo. Perdón, una cosa que no dije es que cualquier elemento de esta lista incluye los permisos que están por encima, ¿sí? O sea, el permiso de lectura tiene implícito la capacidad de pedirle al sistema operativo que yo lo ejecute, ¿sí? Eso, digamos, suponiendo que el archivo es un ejecutable, ¿no? Si yo lo puedo leer, obviamente puedo saber que existe, digamos. Puedo agregar cosas, ¿sí? Yo puedo definir un permiso en el que un usuario pueda agregar información, pero no pueda borrar nada, ¿sí? Puedo definir un permiso de ese tipo. Después un permiso un poco más general es actualizarlo, es decir, el usuario puede leer el archivo, agregar cosas y eliminar contenido también, ¿sí? O el usuario puede tener permisos para modificar los atributos del archivo, ¿sí? Que eso me permite otorgarle atributos a otro usuario o modificar los atributos de acceso. Y por último, la capacidad de eliminarlo al archivo del file system, ¿sí? Normalmente borrar un archivo, ¿qué significa? Significa eliminar la entrada, eliminar el registro del directorio, ¿sí? Si yo digo, no sé, yo voy a... Ouch. ¿Sí? Bueno, está el archivo que acabo de crear, ¿sí? Ahora yo lo quiero borrar, ¿sí? Lo que hace el sistema operativo ahí es decirle al file system, bueno, del directorio TMP, elimina la entrada del archivo borrando, ¿sí? La borra de ahí. No quiere decir que los datos sean eliminados, los datos contenidos por este archivo sean borrados uno por uno, sino que simplemente eliminamos la entrada en el directorio. Y eso hace que no lo pueda encontrar, digamos, ¿sí? Eso es suficiente para que yo ya no lo pueda abrir el archivo ni encontrar sus datos, ¿sí? Los datos siguen estando en el almacenamiento secundario, porque no hace falta borrarlo, digamos. Una vez que ya los declaro como libres a esos sectores, bueno, quedan como listos para ser utilizados por otro archivo, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, bueno, ustedes seguramente deben haber oído eso del borrado seguro, ¿sí? Si yo tengo un archivo importante, ¿sí? Con
una foto comprometedora, por ejemplo, en esta computadora, y quiero borrarla, eso que hice de borrarla pongo RM foto peligrosa, ¿sí? Borro, sí, bueno, no existe el archivo, pero esto no es suficiente para generarme tranquilidad. ¿Por qué? Porque si viene alguien que más o menos maneja esto y tiene acceso al dispositivo de almacenamiento secundario, ¿sí? Puede recuperar los datos que todavía están en el dispositivo, ¿sí? La información de ese archivo está todavía en el dispositivo, ¿sí? Si yo no la sobreescribí o la borré específicamente, la información está ahí todavía. Simplemente que el file system la considera como no existente, ¿sí? Profe, Ahora, si perdón, yo pero abro sí. esta información es rastreable, digamos, porque se me hace que son datos sueltos en el disco. Claro, sí, son datos sueltos, pero si uno tiene suficiente motivación, los puede encontrar, digamos. Es cuestión de empezar a revisar. Por ejemplo, imagínense que yo estoy buscando un archivo JPG, por ejemplo, ¿sí? Una foto de algún famoso, digamos. Y bueno, yo sé que el formato que tienen esos archivos JPG, ¿sí? En un archivo binario que yo lo abro y tiene un encabezado que es común. Todos los archivos JPG empiezan de la misma manera, ¿sí? Entonces yo puedo abrir, tomar el dispositivo de almacenamiento secundario y en vez de utilizar el sistema de archivos, simplemente utilizo funciones de bajo nivel para leer los sectores, ¿sí? Por ejemplo, me comunico con el driver y le pido que me empiece a dar sectores, ¿sí? Y voy leyendo cada sector buscando por ese patrón particular de el encabezado de un archivo JPG, por ejemplo, ¿sí? Y cuando lo encuentre, voy a saber dónde está el primer sector de una foto. Una foto. No sé si es la que me interesa, pero es de una foto, ¿sí? Si ese sector, después yo voy a todos los directorios del file system, ¿sí? Y me fijo si ese sector se encuentra en alguno de esos archivos directorios, entonces quiere decir que es una foto que no fue borrada, sino que existe en el file system. Ahora, si no está en ningún lado del árbol de directorios, quiere decir que es una foto que está los datos están en el disco, pero que no existe en el file system. Entonces es algo que se borró, que alguien lo trató de borrar, ¿sí? Y de esa forma puedo empezar a buscar esa información y recuperarla, digamos. Eso, los forenses informáticos hacen ese tipo de cosas, digamos. Yo, bueno, nunca he tenido la necesidad de hacerlo, ni espero no tenerla, pero es algo que se hace normalmente, digamos. Se puede recuperar. Entonces, bueno, suponer que simplemente por hacer RM la información desapareció es un error. Y obviamente hay aplicaciones y programas que se aseguran de que realmente se borre esa información. ¿Qué hacen? Agarran, sobreescriben el archivo, ¿sí? Con ceros, por ejemplo, ¿sí? Todos los datos que estaban en el archivo los sobreescribo con ceros y después lo borro. ¿Está bien? Entonces, de esa forma me aseguro que bueno, los datos ya realmente no están más en el disco, ¿sí? Y por más que traten de hacer, venga un forense y trate de recuperar esos datos, no lo va a encontrar, digamos, porque los datos ya no se encuentran en el dispositivo. Realmente fueron borrados o sobrescritos con otra cosa, digamos. Está interesante. Bueno, es todo un campo de trabajo, digamos, se pueden dedicar toda la vida a eso, si les interesa, cada vez más. Digamos, imagínense cuánto vale. Bueno, una foto mía no le va a interesar a nadie, digamos, pero a mí nomás. Digamos, podrían sacar un poco de plata a mí, por ejemplo, si fueran inescrupulosos, ¿sí? Y alguien, no sé, me roban la computadora, por ejemplo, en un bar o en el aeropuerto y recuperan una foto peligrosa mía, bueno, a lo mejor me pueden sacar un poco de plata a mí, digamos. Ahora, si en vez de ser yo, soy un científico nuclear iraní, por ejemplo, ¿sí? Eso ya vale un poco más, esa información. Entonces, bueno, hay ramas enteras del ejército israelí que se encarga nada más que de tratar de robar esa información, por ejemplo,
ni hablar de los chinos y los rusos y los yanquis, ¿no? No, pero los israelíes son extremadamente picantes, esos locos, en lo que es la parte de seguridad informática. Claro, los israelíes han hecho El Mossad creo una que son industria, muy picantes. el Mossad ha hecho una industria de esto, digamos, aparte digamos, la gente que trabaja para el Mossad en este tipo de tecnologías, ¿sí? Bueno, se hacen son gente capaz, digamos, que aprende a manejar, logran dos cosas, digamos, aprenden a manejar la tecnología, ¿sí? Tienen acceso a la tecnología y además generan contactos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer, digamos, el modelo americano, ¿sí? Que los israelíes han copiado bastante bien y otras naciones también, digamos, no exclusivamente los israelíes, es trabajar en la industria, en el ejército, por ejemplo, o para el Mossad, o lo que sea en esto, y después de un tiempo, cuando se retiran, ¿sí? Fundar una empresa que utilice esa tecnología, haga desarrollo y después se los venden al Estado, ¿sí? Entonces, vendérselos al Estado les resulta fácil, o bueno, tiene una ventaja porque conocen a la gente, ¿sí? Ellos estuvieron ahí en el Estado comprando esa tecnología, entonces ahora se dan vuelta Claro. y se la venden al Estado, ¿no? Se la venden al Estado de Israel y se la venden a cualquier otro que quiera pagar, obviamente, es una empresa que Sí, son privados. son privados, digamos, no se dedican a eso, qué sé yo. Por ahí uno no puede no estar de acuerdo con las tácticas o los objetivos, los usos que se le dan a esa tecnología, digamos, eso lo podemos discutir todo lo que quieran, pero es la realidad, digamos, es lo que sucede, ¿no? Y no son solamente los israelíes, digamos, todas las naciones lo hacen. O sea, los estadounidenses lo hacen, los chinos lo hacen, los rusos también, la India, es algo muy común, digamos. Los europeos, todo el mundo lo hace eso, digamos. Y no solamente pasa con la tecnología informática, pasa con toda la tecnología que se desarrollan con fines militares, digamos. No sé, sean motores de reacción, cohetes espaciales, radares, cámara de foto, toda esa tecnología se desarrolla financiada en parte por el Estado, por algún Estado nacional y después la terminan vendiendo, aprovechando los privados, digamos. No sé si está bien o mal, pero es lo que pasa, digamos. Sí, totalmente. Pero bueno, si quieren trabajar en esto, es un campo enorme, digamos, la seguridad informática ha crecido muchísimo y está creciendo cada vez más. O sea, cada vez más se depende de la seguridad informática. Entonces es un campo que no para de crecer. Esto es cada vez más necesario, digamos. O sea, por ejemplo, no sé, yo trabajo para una empresa privada, para Marvel, y tienen muchísima gente empleada trabajando en la seguridad informática de la empresa y además se gasta mucho dinero en comprar herramientas de otras empresas para proteger la red y los datos de Marvel, digamos. Entonces, si esa gente, esas empresas privadas a las que Marvel les paga para comprar la información, para comprar la seguridad, son cientos de ingenieros que tienen trabajo ahí, digamos, simplemente porque hay gente interesada, digamos, y así como Marvel lo hacen un montón de empresas más, digamos. Marvel, profe, se encarga de embebidos solamente. Marvel fundamentalmente hace circuitos integrados, digamos. O sea, Eh, pero el desarrollo a nivel hardware o... sí, hace silicio. Claro, Obviamente eso viene con un montón de software por atrás, ¿no? Pero el negocio basal, digamos, es diseñar y fabricar y vender silicio para de diferentes bueno. aplicaciones. Ahora, hace unos años han cambiado han cambiado un poco el enfoque, digamos, y el enfoque actual de la empresa es desarrollar silicio para mantener la infraestructura de datos de los data centers, digamos, comunicación, procesamiento y almacenamiento. Hacen controladores para discos duros, hacen procesadores, hacen switches, hacen, bueno, lo que trabajo yo, digamos, hacen DCP para comunicaciones, todo eso, hacen, qué sé yo, integrados también hacen integrados para
automotive, para autos, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, bueno, ustedes saben, los autos tienen, ahora los autos modernos tienen una red de Ethernet adentro, digamos, que comunica los diferentes dispositivos. Y bueno, y Marvell hace esos chips de Ethernet para el automotor, también los fabrica Marvell, digamos, los diseña y los fabrica. Tiene un montón de aplicaciones, digamos. Pero sí, el negocio basal, fundamental, es el diseño de silicio. Y encima de eso, junto con el silicio, hay que proveer un montón de software también, digamos, Claro, que acompaña, digamos. de una. Bueno, entonces esto lo vimos. Bueno, y acá el último bullet es el que menciona lo que veíamos recién, digamos, que a quién se le asignan esos permisos, ¿sí? Generalmente es a un usuario en particular, que suele ser el dueño, un grupo y a todo el resto, ¿sí? Esto es algo relativamente común, no necesariamente tiene que ser así en todos los file systems, pero es bastante común, digamos. Bueno, entonces vimos el tema de los derechos de acceso. Veamos una filmina sobre el tema del acceso simultáneo, ¿sí? Acá, ¿cuál es el riesgo? Digamos, hay dos usuarios que tienen permiso para modificar un archivo, ¿sí? El riesgo, obviamente, es todos los riesgos que suceden en la concurrencia, ¿sí? Que yo hago una cosa y después viene otro y la sobreescribe y yo quedo pensando que mi dato se guardó correctamente y no es así porque, bueno, un momento en el que los dos usuarios estaban accediendo al mismo dato, digamos. Entonces, bueno, una opción para evitar esos problemas es un lock, ¿sí? O sea, si yo lo abro al archivo, mientras yo lo tengo, nadie más lo puede usar, ¿sí? Por más que tenga permisos. O algo un poquito más sofisticado es, todos podemos abrirlo al archivo, pero se bloquean los registros de a uno, ¿sí? Entonces, si yo borro, yo estoy trabajando con una parte del archivo, esa parte está bloqueada para el uso de otros usuarios, ¿sí? Bueno, es un problema bastante grande, digamos, hay muchas formas de resolverlo a esto, pero es importante tenerlo en cuenta, digamos. Es algo que va a pasar, eventualmente sucede, digamos. Bien, entonces, recién se acuerdan que les decía que desde el punto de vista del usuario manipulamos registros, ¿sí? Y desde el punto de vista del dispositivo de almacenamiento, la unidad son los bloques de datos, ¿sí? O los sectores. Entonces, en algún momento hay que mapear la serie de registros que queremos guardar en sectores o bloques, ¿sí? Los bloques son de tamaño fijo, generalmente, o variable, ¿sí? Pero independientemente del que sea, es muy difícil que coincida con el tamaño de los registros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo dos archivos de distinto tipo que utilizan un formato diferente y tienen registro de distinto tamaño, bueno, tengo que estar cambiando el tamaño del bloque de acuerdo al tamaño de los registros de cada uno de los archivos, ¿sí? Eso hace bastante complejo el sistema de gestión de archivos. Entonces, bueno, hay que definir la relación entre el tamaño del registro y el tamaño del bloque, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer un bloque lo suficientemente grande como para que entre un registro, como para que entren dos registros, ¿cuántos registros van a entrar? ¿Sí? ¿Qué pasa si no entra completo un registro? ¿Sí? Supongan que entran 2,5 registros en un bloque. ¿Qué hago? Guardo solamente 2 registros en ese bloque y desperdicio un espacio libre ahí, o guardo realmente los 2,5 registros y tengo que romper un registro para guardarlo en más de un bloque, ¿sí? Es un problema similar al de la partición de memoria, ¿sí? Es un completo trade-off eso, ¿no, profe? O Claro, sea, por velocidad supuesto. de acceso contra espacio. Exacto. Es similar al equivalente, por lo menos, al problema de la fragmentación de la memoria, digamos. Entonces, bueno, si yo hago un bloque grande, por ejemplo, del trade-off ese que mencionabas vos, digamos, si hago
un bloque grande, está bueno cuando el acceso a los registros de eso sea secuencial. Es decir, yo digo, necesito 100 registros consecutivos. Entonces levanto un solo bloque en una sola operación de entrada y salida y me da 100 registros, que todos los voy a utilizar. Y eso es distinto a hacer acceso aleatorio, ¿sí? Yo necesito un registro acá, un registro 200, el registro 200, el registro 700 y el registro 1000, ¿sí? Si tengo bloques grandes, voy a tener que levantar prácticamente todo el archivo para acceder a ese registro y encontrarlos. Voy a leer un montón de información que no necesito en realidad. Y la contraposición a eso es tener bloques chicos, entonces solamente levanto el bloque que contiene el archivo, el registro que me interesa, ¿sí? Pero, bueno, son más bloques, digamos. Entonces, bueno, para fijar ideas, digamos, brevemente, supónganse que definimos el tamaño del bloque que acepta el dispositivo de almacenamiento secundario, ¿sí? Le damos un tamaño fijo. Dado eso, tenemos un mapeo, tenemos un par de opciones para mapear, ¿sí? Tenemos los bloques completamente fijos, es decir, yo me aseguro que los registros son todos del mismo tamaño, la cantidad de registros que entran en un bloque fija, ¿sí? Un número entero, no los parto a los registros y pierdo espacio, tengo fragmentación ahí, ¿sí? El dispositivo va a suponer que todo el espacio que ocupa ese bloque está ocupado, ¿sí? Y ese espacio libre no lo puedo utilizar, ¿sí? Porque no tengo un bloque de ese tamaño, simplemente el bloque más grande, ¿sí? Entonces tengo una fragmentación ahí del bloque. La otra situación es, para evitar esa fragmentación, ¿sí? Lo hago bueno, supónganse que tengo registros variables acá, es el ejemplo que da, y permito partir un registro y almacenarlo en más de un bloque, ¿sí? Entonces ahí sí evito la fragmentación, porque lo puedo llenar completamente al bloque, y el resto lo guardo en otro, el resto del registro 4 acá lo guardo en otro bloque diferente, ¿sí? Pero, bueno, esto tiene la contra, obviamente, que en algún lado tengo que mantener esta información de que este registro 4 está en 2 bloques, ¿sí? Que, bueno, pueden o no ser contiguos, depende de la situación en la que esté el file system, digamos. Otra opción es, bueno, un poco una mezcla de las dos cosas, digamos. Tengo registros variables, tengo fragmentación, ¿sí? Y me aseguro de que tengo un número entero de registros, ¿sí? Para evitar este overhead de linkear, tener un pedazo de un registro en un bloque y otro pedazo en otro. Bueno, digo, no, eso no lo voy a aceptar, voy a tener fragmentación, ¿sí? Entonces tengo, bueno, tengo desperdicio, ¿sí? Que es el problema de la fragmentación, digamos. Bien. Bueno, entonces, ahora está el tema de cómo administramos el almacenamiento, ¿sí? O sea, imagínense que el dispositivo es una lista de sectores, de cajitas donde yo puedo meter mis registros, ¿sí? En algún lado tengo que tener una administración de cuáles de esos sectores están ocupados y por quién, obviamente, y cuáles están libres, ¿sí? Tengo que saber en qué sectores están los archivos que ya tengo, ¿sí? En qué sectores está el archivo A, en qué sector está el archivo B, cuántos sectores ocupan, etcétera. Toda esa información la tengo que mantener actualizada, si no, no podría encontrar los datos, obviamente. Y igualmente importante es poder saber de todos los sectores que tiene el file system, cuáles están libres, ¿sí? Y cuáles están ocupados, digamos. ¿Por qué? Porque si yo tengo que crear un archivo nuevo y le tengo que asignar un sector para guardar la información, bueno, tengo que saber a dónde hay un sector libre para poder hacer la asignación, digamos. Hay varias formas de resolverlo, este problema, ¿sí? Digamos,
un tema ahí para pensar es, si yo digo, bueno, le tengo que asignar capacidad a un archivo particular que estoy creando, ¿sí? El usuario crea un archivo y ahora el file system dice, bueno, el archivo existe, ¿cuánto espacio le asigno? ¿Sí? Y también en qué momento le asigno el espacio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el usuario lo hace crecer al archivo? ¿Sí? ¿Cuánto espacio le asigno cada vez que el usuario lo hace crecer? ¿Sí? Toda esa información tiene que estar guardada en alguna estructura de datos, ¿sí? Propia del file system, que va a terminar, como les decía al principio, escrita en el propio dispositivo de almacenamiento secundario para que sea permanente, ¿sí? Mientras el sistema está funcionando, toda esa información se encuentra guardada, está en la memoria, ¿sí? El sistema de gestión de archivos la tiene cargada en la memoria, tiene un mapa, tiene mapeado, digamos, la estructura de control en la memoria y manipula esa, la memoria, que es mucho más rápido que estar leyendo y escribiendo el file system, ¿sí? O sea, ¿cuándo está en la memoria entonces, profe? Cuando el sistema está funcionando, ¿sí? Es decir, cuando está encendido, la información del file system se encuentra en la memoria RAM, ¿sí? Hay una copia de la información del file system que está en la memoria RAM. Entonces, cuando yo le pido al sistema, bueno, decime todos los archivos que tiene el directorio TMP, no es que el sistema operativo va al disco y abre el directorio TMP y se pone a leer los sectores ahí para ver el contenido del archivo TMP y decirme a mí cuáles son los archivos que hay dentro del directorio, sino que ya lo tiene en RAM. Entonces es mucho más rápido para mí, para el sistema, darme esa información porque está en la memoria principal, ¿sí? Si yo no modifiqué nada y apago la computadora, como es una copia idéntica de lo que está en el almacenamiento secundario, no pasa nada, ¿sí? El problema es con las cosas que yo modifico, ¿sí? Por ejemplo, yo le cambio el nombre a alguno de estos archivos, ¿sí? Muevo, no sé, o borro un archivo, qué sé yo, rm zoom 1, ¿sí? Lo borro, ¿está bien? Lo eliminé de la estructura de la que está en la memoria, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento voy a copiar esa modificación al almacenamiento secundario? Eso, obviamente uno diría, bueno, lo hagamos lo más rápido posible, porque si se me apaga la luz, se me corta la luz en ese momento, me van a quedar, yo voy a haber borrado un archivo y en realidad no lo borré porque el almacenamiento secundario todavía lo tiene como existente, ¿sí? Entonces, bueno, esa decisión de cuándo actualizar también es algo importante, digamos. Perfecto, se entendió. Dale. Volviendo un poco al tema este de la asignación del espacio, digamos, bueno, es medio simplista, digamos. Hacer la preasignación es difícil porque no sabemos qué tamaño tiene el archivo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a terminar haciendo es lo que hacen todos los file systems, que si bien es un poquito más complicado, es bastante más eficiente, es hacer una asignación dinámica del espacio. Es decir, el file system tiene que estar preparado para asignar espacio de manera dinámica a los archivos a medida que estos van creciendo o se van reduciendo, ¿sí? Hay que hacer alguna consideración con el tamaño de los bloques, que, bueno, hay como en todas estas cosas, digamos, hay un compromiso ahí entre simplicidad, velocidad y eficiencia, ¿sí? Si yo, imagínense que es similar al problema de la paginación, ¿sí? Si yo tengo bloques pequeños, ¿sí? La fragmentación es menor, pero las tablas de control, ¿sí? Imagínense que yo tengo un disco de, no sé qué tamaño tiene esto, perdón. Tengo un disco, no sé, 270 gigas, ¿sí? Yo supongo así que hago bloques de, no sé, 1 kilobyte, ¿sí?
a grosso modo, ¿no? Entonces voy a tener 270 millones de bloques en el disco, ¿sí? Entonces, la tabla que mantiene la información de qué bloques están libres y qué bloques están ocupados es bastante grande, ¿sí? No es una cosa chiquita, digamos. Toda esa información ocupa espacio en el file system que yo no la puedo usar, que el usuario no la puede utilizar, ¿sí? O sea, para mí el usuario, el espacio libre disponible del disco no es la capacidad total, sino que es la capacidad total del dispositivo menos el espacio que ocupa el file system, ¿sí? Todas las estructuras de control que están grabadas en el disco para poder administrarlo, me roban espacio a mí. Entonces, obviamente, bueno, es algo que queremos hacer eficiente, digamos. No vamos a desperdiciar la mitad del dispositivo para guardar la información de control del file system, ¿no? Bueno. Bueno, obviamente, acá en definitiva lo que vamos a ir tendiendo, lo que tienen la mayoría de los file system modernos es emular la situación que hay con la memoria principal, ¿sí? Vamos a caer en una situación en la que vamos a tener bloques no continuos, es decir, los archivos van a estar guardados en diferentes posiciones del disco, de manera que no son continuos, para evitar la fragmentación, ¿sí? Esto no siempre fue así, digamos. En una época, bueno, hay file system que sufren muchísimo con la fragmentación y se pierde mucha performance, digamos, porque no están diseñados para tolerar la fragmentación. Entonces me acuerdo hace miles de años, venían aplicaciones utilitarios del sistema para defragmentar el disco, por ejemplo. Entonces uno lo ponía a defragmentar y esperaba horas ahí a que hacía la misma defragmentación que vimos en la memoria principal, la hacía con el disco, digamos. Simplemente Windows no tiene capaz que Windows 10 ya menos, pero por lo menos hasta Windows 7 no tenía un tema así. O sea, siempre como que escuché que se rescataba mucho eso de Linux. Su sistema de archivos era muy sólido en ese sentido. claro, digamos, qué sé yo, el FAT, que es el File Allocation Table, digamos, el file system ese que es el clásico de Windows viejo, digamos, sufre muchísimo con la fragmentación. El NTFS ya no tanto, digamos, aguanta bastante. Y los sistemas de archivos más modernos, digamos, no sufren con la fragmentación, digamos. Esté o no esté fragmentado, no hay problema. Y además el file system solo va tratando de mantener la fragmentación bajo control, digamos. Claro, está bien. Bien. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplos muy simples, digamos, de cómo podemos hacer para asignar sectores a un archivo particular, ¿sí? Entonces acá vemos 3 casos. Después la clase que viene, que vamos a ver ya un ejemplo más realista de un file system de verdad, digamos, que se utiliza. Van a ver que, bueno, obviamente la idea general se mantiene, pero la realidad tiene mucho más detalles que lo que vamos a ver hoy, ¿no? Profe, la clase que viene, Sí. ¿no hay un parcial? Eh, Mejor que si no hay. me falta una clase, o sea que si hay un parcial lo vamos a tener que correr, digamos. Ah, Nos vendría de 10, así que es muy una muy oportuno. buena noticia, profe. Ahora lo vemos, che. Me has hecho dudar ahora, ¿eh? Puede ser que lo haya planificado como... Sí, me falta una clase y lo voy a tener que correr, digamos, tenés razón. Porque quiero ver la clase esa de File System. Y lo vamos a correr al parcial. Sí. A nosotros no viene 10, profe, así Bueno, que... mejor. Lo vamos a correr una semana, sí. Porque si no, no vamos a poder ver justamente el ejemplo que me interesa que veamos. Sí, bien. Estábamos con esto. Bueno, una opción es
la asignación contigua, ¿sí? Que esto de vuelta es equivalente al manejo de memoria, ¿no? Entonces, la tabla de asignación solamente necesita saber a dónde empieza el archivo y el tamaño que tiene el archivo en bloques. Y ya con eso es suficiente, ¿sí? Ahora, y los bloques, el archivo se guarda en bloques que están adyacentes, uno después del otro, ¿sí? Esto tiene los mismos problemas que veíamos con el manejo de memoria, ¿sí? Con bloques, particiones dinámicas, ¿sí? Tiene el problema de la fragmentación, ¿sí? Entonces, bueno, tengo la tabla, ¿sí? De ubicación, que me dice, bueno, el archivo A empieza en el bloque 2 y tiene 3 bloques de largo, entonces en el bloque 2 tiene 3 bloques de largo, ahí está el A, el B, el C, etc. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a escribir y borrar, ¿sí? Cuando quiero ubicar archivos nuevos, hay un montón de bloques, supóngase que yo quiero ubicar un archivo que tiene 5 bloques de largo, ¿sí? En este disco, así como está armado este disco acá, que se supone que representa un disco, no puedo. ¿Por qué? Porque como solamente puedo guardar en bloques contiguos, ¿por qué solamente puedo guardar en bloques contiguos? Porque la estructura de control es lo único que me permite. La estructura de control me dice, lo único que se puede guardar acá es el bloque inicial y el largo. No me queda otra que guardarlo en bloques contiguos. Si el archivo que quiero utilizar va a ocupar 5 bloques, no tengo dónde guardarlo, ¿sí? Acá tengo 2, después acá tengo 4 contiguos, tampoco. Acá tengo 4 contiguos, tampoco. Acá tengo 1 y acá tengo 3, ¿sí? Y a pesar de que yo tengo más de 5 bloques libres, no puedo utilizarlo. Y el mismo problema de fragmentación que teníamos con la memoria, ¿sí? Y eso pasa únicamente porque la manera en la que yo armé la estructura de control no me lo permite, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la solución de esto? Lo mismo que se hacía con la memoria es compactarlo, ¿sí? Entonces, empujo, tengo que estar esto es lo que hacía la aplicación esa que les mencionaba, ¿sí? Voy copiando sectores todos al principio del disco y de esa forma me queda todo ordenadito y tengo todo el espacio libre al final, ¿sí? Bueno, es lo mismo que ya vimos, ¿no? Pero es un plomazo, porque durante el mover estos datos es muy lento, ¿sí? Mucho más lento que con la memoria. Estoy haciendo operaciones de entrada y salida ahí, muchísimas operaciones de entrada y salida, nada más que para poder utilizar espacio libre, digamos. Entonces, bueno, obviamente hay métodos mejores. Una opción, por ejemplo, es este encadenado, ¿sí? Básicamente, yo tengo la información útil en un bloque y aparte tengo un poquito de información que me dice cuál es el bloque siguiente a este, ¿sí? Están encadenados entre sí, como si fuera una lista enlazada, digamos. Entonces la tabla de asignación solamente me dice el bloque inicial y el tamaño, ¿está bien? El problema de fragmentación desaparece y es fácil asignar más espacio, ¿sí? Solamente tengo que elegir un bloque libre y decirle al último bloque del archivo que el próximo es este que acabo de elegir. Ahora, ¿qué problema puede tener eso, digamos? ¿Qué se les ocurre? ¿Mm? Imagínense que el usuario solamente necesita la información que está en el último bloque. Tiene que pasar por todos, digamos. Claro, tengo que abrir y leer todo el archivo completo para saber a dónde está el último bloque, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Esto es el disco me da el sector, ¿sí? Hasta que me llega a la capa de software del sistema operativo que puede interpretar esa información para saber dónde está el próximo. Después tengo que leer el 8, ¿sí? Sacarlo a la memoria para que lo pueda procesar en el procesador y entender a dónde está el siguiente, y así todo eso es un montón de operaciones de entrada y salida cuando yo lo único que necesito es la información que está en el último, ¿sí? Entonces, es algo que para el acceso aleatorio es pésimo eso, digamos. Compactar acá no cambia nada, ¿sí? Porque de todo modo tengo que leer todos los sectores, ¿sí? Algo un poquito más eficiente es, obviamente, indexar, ¿sí? Hago una tabla,
igual que la tabla de asignación de memoria, ¿sí? A una tabla en la que tengo una lista que me dice el primer sector está en tal lado, el segundo sector está en tal otro, y así. ¿Sí? Y eso me facilita el acceso aleatorio. Digamos. Se puede hacer dinámico, obviamente, la puedo hacer crecer esa tabla o no. Es bastante piola, digamos. Entonces, de vuelta, esa información tiene que estar guardada en el mismo dispositivo de almacenamiento para que sea de manera permanente. Entonces hay la tabla de ubicación, ¿sí? La tabla de ubicación indica el nombre del archivo y dónde está el bloque ese que tiene los índices. ¿Sí? Dónde está la tabla ubicada dentro del dispositivo de almacenamiento. Entonces cuando yo quiero leer, supongo así que quiero leer el último, el tercero, el cuarto bloque, ¿sí? El que dice acá 14. ¿Qué hace el sistema operativo? Va, lee, se fija en la tableta que la tiene en RAM ya, ¿sí? Dice, bueno, el archivo B, el bloque índice del 24. Lee el bloque índice, lo tiene en memoria, busca el cuarto y dice, el dato que el usuario me pidió está en el sector 14. Entonces va y lee el 14 y nada más. No tengo que estar recorriendo el archivo para encontrar la información, ¿sí? Bueno, obviamente puede pasar que si el archivo es muy grande, por ejemplo, un sector no sea suficiente para almacenar todo este tamaño de información, ¿sí? Toda la lista de bloques. Entonces, bueno, hay que tener la previsión de que el sistema permita tener más de un bloque índice, ¿sí? Eso no siempre es así, hay un límite, bueno, ya vamos a ver el file system que vamos a ver tiene esa limitación, ¿sí? No puede tener archivos de tamaño indefinido, ¿sí? Fíjense, ustedes han visto que los dispositivos de almacenamiento, los file systems, tienen un límite al tamaño máximo de un archivo. No se puede hacer archivos demasiado grandes, digamos, porque ese límite no está dado por el almacenamiento secundario, no es un problema del disco, es un problema de la estructura de control, ¿sí? La forma en la que está organizada la información. ¿No? En este caso, por ejemplo, que yo muestro acá, si el file system no está preparado para tener dos bloques índices, entonces el tamaño máximo del archivo va a quedar definido por qué tamaño puede tener esta lista de sectores, ¿sí? El tamaño máximo va a ser, bueno, el tamaño del sector dividido el tamaño de cada registro y eso es todo. Yo no puedo hacer un archivo más grande porque no tengo forma de guardarlo en el file system, por más que tenga espacio libre, lo que quieran, digamos. Así como está limitado el tamaño máximo de un archivo, está limitada la cantidad de directorios que puede haber dentro de un directorio. Hay una serie de límites que tienen los file systems a las cosas que se pueden hacer, por más que haya espacio libre, digamos. Hay file systems más flexibles que otros, digamos, ZFS, por ejemplo, tiene un límite tan grande que es prácticamente ilimitado. Por ahora lo podemos considerar ilimitado tanto en la cantidad de archivos como en el tamaño de los archivos, por ejemplo, ¿sí? FAT, en cambio, no, está súper limitado. Extension 3 también tiene límites, bueno, depende del file system que se esté usando, digamos. Bueno, por un lado está lo que veíamos recién, la gestión de los datos del archivo. Por otro lado, que también es importante, la gestión del espacio libre, ¿sí? Dijimos que tenemos que saber qué bloques están libres para poder aprovecharlos, ¿sí? Acá de vuelta hay un montón de opciones, ¿sí? Algunos ejemplos son estos que vamos a ver ahora, digamos que son bastante evidentes. La tabla de bits hago un vector ¿qué es lo que quiero saber? Yo quiero saber si un sector está libre o está ocupado, ¿sí? Porque yo lo que quiero es gestionar el espacio libre. Entonces, hago un vector de bits, cada bit representa un sector. Si el bit está en 1, por ejemplo, el bloque está ocupado. Si el bit está en 0, está libre. Es bastante compacto la forma de guardarlo porque es un solo bit por sector.
Entonces yo puedo tener todo ese vector guardado en la memoria RAM, en la memoria principal, y si busco un espacio libre, bueno, empiezo a recorrer el vector hasta que encuentro un 0, listo, ese es el que quiero, lo ocupo. Ahora, si el dispositivo es grande, ¿sí? Es decir, que tiene muchos sectores, esa lista es larga, y si está bastante ocupado, entonces puede ser que me lleve bastante tiempo encontrar un espacio libre, ¿sí? Hay varias formas de mitigar eso, pero bueno, se puede hacer medio pesada la búsqueda. Otra forma de resolver... Igual, profe, este último parece bastante bueno, por lo menos me lo imagino, porque, o sea, ya hay como algoritmos de búsqueda bastante optimizados. Claro, sí, sí. Sí, Y bueno, y está de un bit, que, o sea, son como bitmaps y es muy poquito realmente el tamaño que no ocupa en memoria. No sé, parece bastante buena en comparación de los otros. claro. Es buena la idea. Una cosa que se puede hacer, digamos, es aprovechar el hecho de que tenemos memoria disponible en el dispositivo de almacenamiento secundario, ¿sí? La memoria libre, el espacio libre, justamente esos sectores que queremos administrar, es almacenamiento que se puede utilizar. El usuario no lo está usando. Entonces lo puede usar el file system, digamos, para guardar información útil. Lo que se puede hacer es encadenarlas a las porciones libres, ¿sí? Entonces, cuando yo armo el file system, ¿sí? A los bloques libres los encadeno entre sí, hago una lista enlazada de bloques libres, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que saber es dónde está el próximo bloque libre, el primero de la lista, la primera punta de la cadena, ¿sí? Cuando lo voy a ocupar, ¿qué hago? Leo ese bloque libre, que sé cuál es, y ahí adentro está la dirección del próximo bloque libre, ¿sí? Entonces ahora sé dónde está el otro bloque libre más que necesito, ya tengo esa dirección. Si lo voy a ocupar, lo leo para sacar la dirección del próximo bloque libre y lo escribo, ¿está bien? Entonces, no tengo que buscar nada, simplemente tengo que ir a donde me indica el puntero, digamos. No tengo que hacer ninguna búsqueda. La contra, bueno, obviamente no es gratis eso, tiene una contra que es que para escribir un bloque primero lo tengo que leer. Entonces tengo que hacer dos operaciones de entrada y salida. Tengo que hacer la operación de lectura para recuperar la punta de la cadena y tengo que hacer la operación de escritura que realmente quiero hacer, ¿sí? Ahora, si yo quiero liberar espacio, quiero borrar bloques, ahora no es suficiente con hacer lo que decía yo hace un rato, de borrar la entrada en el directorio y nada más, ¿sí? Aparte de eso, tengo que ir y escribir en esos sectores liberados, volverlos a meter en la cadena de sectores libres, ¿sí? Entonces, bueno, tiene un costo eso también. Otra forma es, bueno, el sistema de gestión de archivos justamente lo que hace es llevar la contabilidad de qué bloques están aplicados a cada archivo, ¿sí? Este archivo tiene una lista de bloques asociada, este otro archivo tiene una lista de bloques asociada. Lo que puedo hacer es que el espacio libre también sea un archivo. Y lo manejo igual que cualquier otro archivo. Digamos, utilizo el mismo método que utilizo para mantener los archivos. Por ejemplo, si yo tengo acá la tabla de ubicación de archivos, tengo los archivos y después tengo una que dice espacio libre. Y bueno, de esa misma forma administro el espacio libre, digamos. Y con las mismas funciones, no tengo que cambiar nada, digamos. Con un solo grupo de funciones de librería puedo manipular tanto los espacios ocupados como los espacios libres, digamos. Otra cosa que se puede hacer es simplemente tener una lista, ¿sí? Una lista de bloques libres guardada en el dispositivo, ¿sí? Una lista completa de bloques libres. Como solamente tengo la lista de bloques libres, no necesito recorrerla para buscar. Simplemente saco como si fuera una pila, voy sacando de arriba, ¿sí? Saco un bloque, lo utilizo, saco otro, lo utilizo, saco otro, lo utilizo. Cuando libero bloques, los voy agregando a la lista, ¿sí? Y en la memoria, bueno, voy teniendo un pedazo de la lista, no hace falta que tenga toda. Tengo no sé, un juego de bloques libres más o menos grande, no sé, 500 bloques libres, y a medida que los voy consumiendo, voy leyendo más del dispositivo de almacenamiento, ¿sí?
Estos son ejemplos en estas cosas cada uno puede inventar un sistema de archivo como quiera, digamos, no hay nada escrito. Como son todas construcciones lógicas, que son independientes de la física y de la mecánica del dispositivo prácticamente, bueno, hay una enorme variedad, digamos, de sistemas de archivos. Algunos son más populares que otros, obviamente, forzados por la popularidad de los sistemas operativos que los usan, pero cualquiera puede hacer su propio sistema de archivo como quiera, digamos, y escribir las funciones del sistema operativo para manipularlo. No hay nada definido ahí por la física. Bien. Vamos a parar acá. Y ya la clase que viene vamos a ver el ejemplo ese que les mencionaba y dejamos el cuestionario para la semana siguiente, ¿sí? Así, bueno, vemos bien el ejemplo ese que me interesa que lo vean. Nos viene al pelo porque se nos vio como amontonado un montón de exámenes esa semana. Así que... Claro, sí, no se preocupen que es algo que pasa, así que yo no tengo problema, digamos, en correrlo una semana al parcial, no pasa nada. Una cosa que les quería preguntar, ¿cómo les está yendo con los prácticos? A mí me están costando. O sea, no